Hola con todos, esto es Ciudad Micrófono, somos un podcast que busca hablar de la ciudad y los temas relevantes para todos. Yo, Jacobo Ardoiza y otros colegas estamos impulsando un espacio de comunicación y de conversación en la ciudad. En esta ocasión queremos conversar sobre un tema que es extremadamente relevante y que además es bastante actual, el cambio climático en la ciudad. Para esto hemos invitado a dos increíbles profesionales que están relacionados con el tema que vamos a conversar. Por un lado, Grace Yepes es arquitecta por la Universidad Central, máster en Ambiente Físico y Confort y doctora en Sostenibilidad Urbana por la Universidad de Burdeos. Con más o menos 20 años de experiencia en su empresa Yes Innovation, han trabajado en proyectos de planificación y desarrollo de sustentabilidad aplicada bastante interesantes y implementables en la ciudad. Y por otro lado tenemos a Arturo Mora. Él es economista ambiental, graduado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con estudios en posgrado de Desarrollo Sostenible y Conservación Internacional de la Biodiversidad por la Universidad de Bradford, en el Reino Unido, y la Universidad de Andalucía. Cuenta con 20 años de experiencia en temas de financiamiento de biodiversidad, desarrollo sostenible, conservación, especies amenazadas, entre otros temas, principalmente en organizaciones internacionales. Con eso queremos partir con unos datos relevantes. Cuando hablamos de cambio climático es súper interesante pensar que, además de lo que nos van a explicar nuestros invitados, tiene unos ciertos efectos que se demuestran en números. Por ejemplo, la posibilidad de que la temperatura a nivel global incremente de hasta un 2.5% grados, 2.5 grados centígrados, perdón. Y esto genera una serie de impactos en la naturaleza y a la vez en el entorno urbano. Sequías, inundaciones y una serie de problemas como los que estamos viviendo ahora en la ciudad de Quito, casos como el tema de la Gasca o los ocurridos en Alausí y en otras partes del país, y temas que afectan también al tema energético del país. Son efectos importantes de lo que ocurre cuando el cambio climático no es previsto, no entramos a un análisis desde la política pública para la implementación de soluciones o mitigaciones. En ese sentido, uno de los problemas más importantes de esto es que el financiamiento del cambio climático es un problema. Más allá de las soluciones técnicas o científicas que puedan implementarse, siempre tenemos esta pregunta: ¿quién paga los platos rotos? ¿Quién paga el gasto de los efectos de esto en la ciudad? Entonces, para eso, con eso queremos arrancar como datos introductorios y darles la bienvenida a los invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tal vez quisiera empezar a nivel de conceptos. Y uno de los conceptos que quiero que quede como más claro para quienes nos escuchan y nos ven es ¿qué es el cambio climático? No sé, Grace, tal vez podríamos partir contigo. Cuéntanos, desde tu experiencia y desde tu formación, ¿cómo podríamos definir el cambio climático? ¿Qué se debe? ¿De qué se trata? ¿Y cuáles pueden ser los efectos en la ciudad? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y compartir esta discusión con gente tan importante, ¿no?, en estos temas, por decirlo así. El cambio climático es prácticamente el cambio del clima por efectos tanto naturales como por acciones humanas. Y lo que significa es tener una variación de todos los parámetros climáticos. Entonces hay modificación de lluvias, hay modificación en términos de sequía, hay modificación en términos de calor, o sea, hay un montón de cambios, y que prácticamente el cambio climático acelera y afecta mucho más en las ciudades de lo que uno imagina. También el cambio climático tiene un problema que tal vez la gente no ha entendido, es que no solo se va a afectar en el hecho del clima, sino todos los sistemas naturales se modifican y por tanto todas las actividades humanas van a tener también un impacto. Y creo que eso no se dice mucho, se piensa que es muy alejado de las realidades locales, mientras que hablar de cambio climático estamos hablando de efectos directos en las acciones humanas y por tanto tenemos que prepararnos. Y como lo decías, ¿por qué es tan grave? Es porque al modificar el clima no sabemos cómo va a funcionar el mundo. Y ya en este año, el año anterior se hablaba de que era el año más caliente y las ciudades sufrieron mucho. Sin embargo, el 2024 está sufriendo mucho más rápido de lo que sufrió el año anterior. Y también los escenarios de cambio climático no son escenarios, no son reales, todavía no sabemos cómo va a funcionar.
y hablar de unos ecosistemas urbanos que no se adaptan a sus ecosistemas naturales, es ahí donde hay la fragilidad frente a esos desafíos, ¿no? Entonces creo que es importante contarlo así. Y cuando hablas de estos impactos a nivel de sistemas, entendemos que son sistemas naturales, que llueve más, llueve menos, etcétera. Pero ¿cómo podría traducirse esto en impactos en las ciudades en Latinoamérica, por ejemplo? ¿Quiénes son quienes más van a salir afectados de toda esta historia? Verás, en el IPCC del 2018 ya se hablaba de los efectos directos en América Latina. Y es gracioso también porque tenemos solo 2 informes que hablan de América Latina. Y eso nos ha mostrado escenarios medios complejos. Para ser concretos, en las ciudades quienes más están afectados, yo creo que somos todos. O sea, realmente yo no haría diferencias. Pero sí están más afectadas las personas que están más vulnerables. En América Latina, la gente más vulnerable es la gente que no tiene acceso a servicios, tiene vivienda precaria, no tiene acceso a equipamientos, la infraestructura que tienen en sus barrios es deficiente, y solamente pensar en Quito y en las ciudades latinoamericanas, donde más del 60% de las ciudades está construida de esa manera, entonces imagínate el efecto que va a tener el cambio climático en las ciudades latinoamericanas. Sí, excelente. Yo no sé qué hago aquí básicamente después de esa explicación tan buena, pero la idea es que hay uno de los temas también que hay mucha vulnerabilidad, precisamente en las ciudades costeras también. Ya han salido reportes en ciudades en América Latina, incluido Ecuador, pero por ejemplo uno de los que tengo en la mente ahorita es en Colombia, por ejemplo, en la costa Caribe, en Barranquilla, ya se piensa que sea en 20 años, justamente por el tema de los deshielos y cómo va a aumentar también el nivel del mar, va a haber problemas serios. Buenos Aires es otra de las ciudades que impacta, obviamente en Ecuador, toda la zona de Guayaquil va a ser una zona, hay zonas inundables también como Chone, por ejemplo, que evidentemente van a tener también un impacto muy fuerte. Entonces, esta visión de los modelos que Grace nos explicaba es muy real y es un poco, no, tampoco hay que ser catastróficos, ¿no? Básicamente, porque si no, la idea sería buscamos otro planeta y nos vamos para allá. Todavía justamente estamos en ese momento de que podemos hacer algunos cambios importantes, pero es cierto también que es importante entender un poco estas dinámicas climáticas. Dinámicas también, existen fenómenos naturales como el fenómeno del Niño que estamos viendo ahora, pero la diferencia es que con el cambio climático aumentan más esos impactos, se vuelven más extremos de lo que teníamos pensado antes. Hace casi 20 años, yo me acuerdo, cuando estaba todavía revisando alguna información, hablaban mucho de las sequías en la Amazonía. Eso parecía tan extraño, porque acuérdense el chiste en Ecuador, cuando uno va a la Amazonía, ¿cuáles son las 2 temporadas de lluvias en la Amazonía? Lluvia y diluvio. Eso es lo que uno le contaba. Bueno, en octubre habían unos amigos que iban a la Amazonía con sus familias, les tuvieron que cancelar porque básicamente, para que vean lo dramático de la situación, el guía les dijo y la agencia de turismo les dijo, podemos ir al lodge donde van a alojarse, pero tienen que caminar 4 horas sobre el río seco porque las canoas no pasan. Entonces ya no estamos en 20 años, esto ya no va a pasar en 10 años, ya está pasando ahora. Entonces también es importante entender que ya el futuro, literal, desafortunadamente para esta parte, ya llegó. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros justamente para adaptarnos a esta realidad? A mí lo que dices me parece interesantísimo y preocupante, pero desde la óptica de lo técnico creo que hay tantos estudios y hay tanta investigación al respecto que te preguntas por qué no estamos escuchando. Y la primera pregunta al respecto que me nace de esto es, existe una serie de convenios internacionales de la COP, el Hábitat 3, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están ahí desde hace 20 años. Y que en esos 20 años que tú dices que se anunciaba que esto pasaría, las acciones concretas de la política pública no han llegado a ser ni efectivas, pero además se siente una falta de interés. Y ahí es donde a mí me sale la pregunta, ¿por qué? O sea, ¿cuál crees tú que son las razones por las que los estados, las ciudades, los mercados no se ponen al tiro con acciones? Y después sería bueno que tú también contestes, pero voy a ponerme la gorrita de economista, muy economista. En este momento, nosotros en economía hablamos de siempre como de 2 tipos de políticas, justamente para cambiar un poco estas, pues desde hábitos hasta acciones. Una es lo llamamos la zanahoria, y el otro es como el garrote.
Pues cuando tienes al caballo, por ejemplo, al frente, tú le das como una zanahoria para que se motive y siga caminando. O le das también con un fuste, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la zanahoria? Es la parte positiva de la economía, que creemos mucho. Yo creo mucho en la parte de los incentivos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, un incentivo puede ser, resulta que tú estás quieres traer movilidad eléctrica, por ejemplo, para mejorar el transporte eléctrico, pues bajas un poquito la tasa para lo que les importas, les bajas un poquito el precio en algún producto que puede ser mucho más sostenible y obviamente de esa forma tú incentivas a que pase un cambio. La otra opción es el garrote, es decir, le cobras impuestos. Entonces ya no pones, por ejemplo, un incentivo a lo eléctrico, pero le pones un impuesto a los carros, por ejemplo, con combustible fósil. Los vuelves más caros o pones leyes más estrictas. ¿Cuál es el tema? Al final, el balance económico es complejo. O sea, entendemos que finalmente somos economías en desarrollo. Muchos de los países todos estos convenios internacionales que tú hablas tienen algunos una postura que también puede ser interesante de revisar. A ver, ustedes países desarrollados ya se desarrollaron. Ustedes acabaron con todos sus recursos naturales y ahora nos piden a nosotros que conservemos, que protejamos estos recursos naturales cuando realmente ya nosotros también tenemos el derecho a desarrollarnos. Obviamente no creo que esa es un poco la posición que deberíamos estar en este momento, porque realmente es un problema global. Si fuera porque China emite, por ejemplo, es el mayor emisor del mundo, el riesgo que en Ecuador también nos afecta. Entonces al final es como que estamos todos en la misma barca, pero realmente las soluciones están tomando tiempo. Quisiéramos mucha gente que trabaja, y tú dijiste cuando estaba gente importante, digo que más que importante realmente somos gente apasionada, la gente que trabaja en los temas ambientales siente esta pasión de no solamente ver lo que está pasando, sino de seguir proponiendo ideas, pero nos chocamos muchas veces como más intereses económicos, ¿no? Por ejemplo, ya con esto ustedes me tienen que hablar la parte más estructural y esto de las ciudades, por ejemplo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con todas estas visiones de por qué en un país como Ecuador, yo les boto la pregunta a ustedes, no tenemos desarrollada tanto la energía solar? Aquí hasta en un día nublado podemos sacar energía solar, pero obviamente ¿qué es más barato? El diésel, la gasolina todavía. ¿Y por qué es más barato? Porque realmente no es un precio real. Entonces ahí es donde empezamos, desde mi cabeza económica obviamente, a jugar mucho con, oigan, realmente el precio de la gasolina que estamos pagando está siendo subsidiada de alguna otra forma y no es real para lo que está pasando. Entonces ya después obviamente hay que considerar los temas sociales, o a lo mejor estás impactando en una comunidad, a lo mejor estás impactando en un grupo más vulnerable que nos comentaba Grace al principio, por ejemplo. Entonces al final suma todo, pero esa es la idea. Si quisiéramos también a veces acciones un poco más rápidas. Sobre ese tema yo creo que no se ha puesto en práctica porque además de que no había la zanahoria y el garrote no se entendía muy bien, entonces creo que no se ha puesto en práctica porque yo creo que la gente recién está comprendiendo y se sentía así como un poco cosas muy lejanas. O sea, yo creo que la gente cree que todavía es el oso polar ahí en los polos que está sufriendo, pero creo que es más una cuestión de conciencia. También creo que venimos de una forma de producir ciudad y de producir sociedad en donde hay mucha visión individual más que común. Entonces, el sector del petróleo va a ir solo para el petróleo, el sector de la agricultura solo para la agricultura, la ciudad va a pensar solo en poner viviendas y equipamientos. Y cuando llega el cambio climático que nos dice, cuidado, van a morir todos. Y además, tal vez el oso polar va a buscar una manera y va a salir adelante, pero nosotros no. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Esa falta. No importa si se extingue el oso polar, más o menos. Está allá. Sí, o sea, no pasa nada, es un poco lo que tú crees que la gente piensa en zonas como Latinoamérica, que ha sido históricamente súper productiva. Y más que todo porque tenemos un falso verde, una falsa naturaleza, una falsa vida natural. Porque al final, cuando tú miras las ciudades, hemos trabajado en Esmeraldas y tienen 0.18 metros cuadrados de verde por habitante y es la ciudad más verde del país. Entonces ese falso verde hace que la gente aleje esa urgencia de actuar. Luego las políticas públicas, recién el año anterior tenemos nuestros planes de uso y gestión del suelo que obligaban a tener un diagnóstico y recién se enteraban que ha cambiado la cobertura del suelo. Entonces yo creo que todas esas cosas que recién uno se entera, que recién uno planifica, muestra la falta de interés que había sobre el tema.
Y más en países latinoamericanos donde vivimos con la Amazonía verde, siempre verde, pero cuando entras en el detalle de la Amazonía, pues hay 20 o 30% de bosque que se va. Entonces creo que es la falta de interés, el no tener las zanahorias claramente establecidas y que ahora con la COP28 como que se estructuran mejor. Y el garrote no ha existido tanto así porque al final somos subdesarrollados y más o menos si te quedas en el subdesarrollo no pasa nada, pero ahora hay una visión distinta porque nuestro subdesarrollo tal vez es la oportunidad de ser tal vez aquellos países que van a aportar mucho mejor el hecho de nuevas economías y de nuevos urbanismos y de nuevas posibilidades de desarrollo mundial. Entonces yo creo que es eso ahora. Ahora es el momento también de verlo como una oportunidad. Mira que no nos hemos puesto de acuerdo, pero parece. Pero yo quiero volver al ejemplo del oso polar, porque la del oso polar es muy buena, verás. En muchos de los países del norte que se tenían, sobre todo en nuestros amigos de Estados Unidos, obviamente, cuando veían las imágenes del oso polar, se asustaron mucho, porque decían, mira, hay un oso polar, se está derritiendo, está nadando. Bueno, de hecho, el oso polar puede nadar un día completo, no se va a ahogar. O sea, eso no es el problema del oso, pero las imágenes eran muy atrayentes. Y eso es un punto adicional al que vamos a construir, porque eso es muy complejo. O sea, no puedes ver el tema solo desde el lado económico, desde el lado arquitectónico, desde el lado social. Tienes que ver todas las aristas. Y el tema de todavía seguir trabajando en divulgar, en avisar, comunicar, sería tal vez la palabra, pero a veces como que comunicar se queda muy corto en toda esta visión, en tener estos debates en la ciudad. ¿Cuándo ha habido un tema, por ejemplo, de sentémonos aquí, estamos grabando en Cumbaya, sentémonos a ver qué pasa, por ejemplo, con el tema de cambio climático para la urbanización, para las personas, cómo nos afecta? Otro de los temas que son claros también, porque están muy vinculados cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de mujeres también. Entonces, ¿cuál es el tema de las mujeres en su espacio urbano, por ejemplo, con toda la afectación además que van a tener de cambio climático? Tal vez en un urbano no se ve tanto. En rural, por ejemplo, el tema de agua, todavía en zonas rurales, son las mujeres las que transportan agua a los hogares. Cada vez más difícil. ¿Qué va a pasar con todas esas dinámicas? Entonces, a veces no visualizamos todos los impactos que estamos teniendo, a veces los normalizamos un poco también, me da la impresión, y ahí tenemos que trabajar un poco en los dos temas, en el tema de mitigar y en el tema de adaptarnos. Entonces, el tema de mitigar es clave, porque finalmente lo que estamos haciendo es tratar de entrar a estas acciones que nos permiten de alguna otra forma disminuir el impacto del cambio climático, por ejemplo, a través de tal vez el término restauración suena un poco extraño, pero sería como una reforestación, es decir, volver a forestar un poco con más árboles, pero el tema de restauración es bien importante porque además se trata justamente de ver qué está pasando con tu ecosistema alrededor, incluido también las poblaciones humanas. Y el otro tema que es clave también es el de adaptar. ¿A qué nos adaptamos? Nos adaptamos justamente a lo que está viniendo. Es cierto que un poco el financiamiento a nivel internacional viene más al lado de la mitigación, más que el tema de cómo nos adaptamos, pero la adaptación es urgente, es algo que necesitamos verlo ya y tenemos que entender a qué grupos, a niños, jóvenes, ancianos, mujeres, qué grupos necesitamos también entender. Y estos análisis es cierto que hemos avanzado, pero a veces no quedan muy claros ya cuando lo ponemos a un nivel territorial muy, muy puntual. A mí me dejan dos palabras que me parece que es importante aclarar. Cuando se habla de cambio climático, de riesgo, de clima, se habla de mitigar. O la palabra adaptación es algo que todavía no está muy en el común. Entonces, todos escuchamos en las noticias las obras de mitigación. ¿Qué son? ¿Nos puedes un poco aclarar como conceptos? Pero además, ¿qué conviene más? Empecemos por lo último. ¿Qué nos conviene más? A mí me parece que la adaptación. O sea, me parece que la adaptación son todas aquellas acciones que tú pones en los territorios, en los sistemas, porque cuando se habla de adaptación al cambio climático no es territorio, es el sector en donde haces cosas. Porque puedes trabajar en cambio climático en la oficina, en la escuela, en la universidad, en la industria, porque es como desde mi sector puedo disminuir el impacto. Entonces, en el caso de las ciudades, adaptar va a ser todas aquellas acciones que me permiten ser más resilientes frente a los desafíos del cambio climático. Entonces, por ejemplo, si sé que va a llover mucho, voy a generar en la ciudad sistemas que me permitan
gestionar el agua de lluvia, que me permitan completar el sistema dentro de un territorio antes de enviarlo a la infraestructura general, como para amortiguar ese peso. Entonces eso es adaptarse, ¿no? Es muchísimo más que mitigar, que es hacer la gran represa para mantener el agua. Entonces mitigar es más este tema de cómo hago para disminuir la acción del riesgo, disminuir el efecto de esa cuestión que me pasa en la ciudad. Mientras que adaptar es eso, es hacerte más resiliente, y creo que es más viable hablando de cambio climático. Bueno, continuando un poco con el tema, y ya entendiendo claramente a qué se refiere cuando hablamos de mitigación y de adaptación, hay un concepto que a mí me parece relevante a tratar desde la óptica de la economía, y es que la adaptación al cambio climático para las industrias implica que tienes que tener como dos etapas. Una etapa en la que vas a sufrir unos cambios producto del impacto del palo, del garrote, de la ley, de las obligaciones que te obligan a adaptarte de alguna manera en la gestión de tu industria. Y la otra es un proceso que es un poco más de largo plazo, que es cuánto tiempo te va a tomar esta transición de llegar a poder adaptarte. Y en ese sentido, la pregunta que yo me hago es cuáles son las industrias que van a necesitar hacer cambios más urgentes y los impactos que esto pueda generar. Me viene a la cabeza lo que decía Grace, el tema del automóvil y de la industria que está alrededor del petróleo. Es una industria que va a necesitar de un ajuste importante, pero que también en la adaptación al cambio climático de estas industrias va a ser importante, que ya no es la industria del petróleo, sino es la industria automotriz, por ejemplo. Pero en las ciudades americanas y latinoamericanas, sobre todo, con unas economías más agrícolas, más rurales de cierta manera, ¿cuáles crees tú que son estas industrias que recibirían estos impactos, y qué acciones deberíamos tomar como ciudades, como sociedades, para ayudarles un poco a llegar a nuestros objetivos? No, es súper relevante, y les prometo que el tema del financiamiento no es tan aburrido como suena. Es importante porque también a veces cuando hemos trabajado en desarrollo decimos que parece que aumentar el dinero en todo es la solución, y a veces nos hemos dado cuenta que no es la solución. De hecho, a veces creas más problemas aumentando, si no está bien pensado a qué va canalizado esos fondos, creas otro problema mucho más grande. Entonces, hay que tomarlo en cuenta a diferentes niveles. El tema de financiamiento es vasto también, desde temas bilaterales con países hasta temas más digamos, más microeconómicos, como el tema de las empresas. Me gusta mucho el enfoque que le acabas de dar a esta pregunta. ¿Por qué? Recuerden ustedes, yo creo que alguna vez ustedes han escuchado también, a finales de los 90, principios de los 2000, se puso muy de moda este término como de reingeniería de procesos. ¿Y qué era la reingeniería de procesos? Básicamente, ojo, no, yo no soy ingeniero, pero para explicarlo muy fácilmente, tú tenías una empresa, digamos, hacías mesas de madera. Entonces tú lo que hacías era, comprabas el bloque, un tronco, hacías una mesa, te quedaban residuos, botados los residuos, vendías la mesa y hasta ahí llegó todo. ¿Qué pasa? Con la idea, alguien se pone a pensar y dice, a ver, primero hay residuos que no deberían estar botados. Esos residuos ya no me sirven a lo mejor para hacer otro tipo de tableros más pequeños para niños, por ejemplo. Entonces no botemos los residuos. Segundo, ¿qué pasa después con la mesa? La mesa, alguien al final tiene una vida útil, la boto a la basura, pero tal vez yo puedo volver a pedir que me devuelvan la mesa, la reutilizo, le doy otra forma y la vuelvo a vender a lo mejor con otro producto. Es decir, como una economía más circular, donde además yo me pregunto, ojo, ¿dónde viene la madera? Es un bosque sostenible que viene con comunidades a lo mejor que van a seguir protegiendo en la naturaleza, y además la mesa al final va a tener otro tipo de uso. Ya como les decía, es como que cierras un poco el ciclo. Entonces por eso se vuelve circular. Eso te iba a decir, puedes un poco aclarar qué decir con economía circular. Exacto, es básicamente eso, justamente que el ciclo total del producto va a volver, y obviamente envuelve en un sistema que yo entiendo como empresa, dónde está todo este sistema. ¿Y por qué estoy haciendo como esta introducción tan grande? Porque justo la reingeniería y la economía circular te ayuda también a ahorrar. Bueno, eso es lo óptimo, ¿no? Ahorrar también económicamente a la empresa. Entonces, una empresa no solamente se está ahorrando, por ejemplo, porque reduce a lo mejor energía, reduce agua también en sus consumos, porque los vuelven más eficientes, pero también se está ahorrando justamente en toda esta forma de producir mucho mejor. Ahora, es cierto que esto puede costar un poco más. Y si cuesta un poco más, la idea es que también el consumidor sea un poco más
interesado en pagar un poco más por eso. Un consumidor interesado es aquel, por ejemplo, que no quiere comprar solo manzanas con químicos, sino también, por ejemplo, manzanas orgánicas. O quiere comprar una mesa que viene también de madera de una comunidad indígena que está trabajando con ellos a un mejor, a una forma más sostenible, por ejemplo. Entonces, es cierto que esto va a costar un poco más, pero lo vas a lograr. Entonces, ahí al final, tú lo que tratas de hacer y explicar a las empresas es que puede haber una oportunidad verde de crear justamente estas oportunidades de que su empresa puede tener un impacto mucho menor al medio ambiente, puede producir algo que va a tener un mejor involucramiento en toda la sociedad y también en tu ambiente, y obviamente puedes ganar dinero. Es decir, la empresa finalmente tiene un ánimo de lucro, ¿no? Tiene que hacer dinero para sobrevivir. Lo que le estamos diciendo es, ojo, como empresa puedes hacerlo, pero también siendo más sostenible y no vas a perder dinero, puedes ganar incluso más. Eso es un poco más o menos como esa visión micro. Yo no sé, hay muchos casos también de... Sí, en las ciudades, porque igual como el cambio climático, que creen que uno que es así muy de lejos, puedes tener una práctica de cambio climático en tu vida diaria. Puedes tener una práctica de economía circular en tu vida diaria. Y claro, en las ciudades, por ejemplo, como decías, ¿no? En las ciudades, más o menos, hablamos de metabolismo urbano, que es como las ciudades funcionan como sistema, entonces donde todos los recursos que entran se transforman en varias cosas y salen residuos. Cuando ponemos economía circular en la ciudad, significa qué materias entran, qué produzco en la ciudad, cómo hago que los círculos de producción de ciudad sean lo más óptimos, como tú decías, y al final que estos residuos se vuelvan también parte de alguna cosa. Entonces, en algunas ciudades, por ejemplo, los desechos ahora se transforman en combustibles para los buses que se utilizan en la ciudad. Entonces, es como adaptar estos conceptos a cada cosa que tú haces. En las ciudades también, cuando hablamos de economía y hablamos de cambio climático, y me corriges igual si me equivoco, pero el PNUD hablaba de que por $1 que tú utilizabas para la prevención, la adaptación, la mitigación, eran $9 que te ahorrabas. Y que igual en el Banco Mundial, porque estamos mucho en estos temas cuando hablamos de cambio climático, porque en urbanismo nunca hay plata, entonces hay que buscar dónde. También el Banco Mundial, cuando sacaba su reporte sobre la infraestructura verde, sobre las soluciones basadas en la naturaleza, decía que $1 que tú invertías en una economía verde, ligada a lo que tú decías, a la restauración ecológica de los sistemas que están alrededor de la ciudad, podían generar $30 que podían volverse un activador en sí mismo de la economía de esos territorios. Entonces, como decías tú, no es solo tenerle miedo al cambio climático, sino también verlo como una oportunidad de cambio. Pero yo creo que en América Latina hay que hacer saltos de rana, la famosa teoría de los saltos de rana, que a mí me gusta mucho contarla, porque ya sabemos que no debemos ir hacia un desarrollo como en los países que ya están ahogados en basura, ahogados en problemas, pero tampoco podemos ir a otro que deja que todo pase, sino que tenemos que controlar y ver cómo va a ser nuestro desarrollo, considerando que nosotros tenemos la gran ventaja que en América Latina somos más del 70% que vivimos en la ciudad. Entonces ese desafío de que en la ciudad se juega el match, ¿no? el partido, para ponernos en temas futbolísticos, se juega ahí el hecho de tener una buena acción en el cambio climático. Entonces lo que tú decías, ¿no? Cuando hablamos de las ciudades y hablamos de la industria del transporte, las ciudades pueden dentro de su política pública empezar a obligarse a hacer acciones concretas. No sirve tener en Quito el metro si no tenemos un sistema secundario que liga a otra forma de movilidad en la ciudad. Tenemos casi en Quito los mismos ejes, tenemos bus, trole, metro, y en el otro sentido todavía siguen los buses que primero tienen un problema para la calidad del aire, segundo ya son obsoletos en tecnologías, te obligan a tener un sistema desordenado de transporte y además ineficiente. Entonces yo creo que el cambio climático es una oportunidad de financiamiento, pero además es una oportunidad para hacer el salto de rana que necesitamos de pasar de ciudades ineficientes a ser ciudades más eficientes, y también tener cuidado con hacer un falso verde también, porque en Europa, por ejemplo, ahora está prohibido decir que eres cero carbono, porque realmente nunca será cero carbono.
O, por ejemplo, decir que algo es verde porque es verde, sino porque realmente, como decías tú, tiene un impacto ambiental, tiene un impacto económico, ha mejorado su impacto social. Y quiero volver a esto porque me parece que los habitantes de las ciudades olvidamos el impacto que tenemos en, como decías, quiero mi manzana sin pesticidas. Te cuesta tal vez 10 centavos o 20 centavos más, pero el impacto de comprar viene que la gente dice, chuta, el que vende manzanas menos contaminadas está haciendo efecto, y tal vez se impulsa una nueva economía. Entonces yo creo que en algo que sí tenemos que trabajar es en ver el cambio climático como oportunidad, sí tenerle respeto y hasta miedo porque no sabemos cómo va a ser, pero creo que sí hay que pensar también en las acciones locales, barriales, ciudad, porque es en las ciudades donde más gente hay. Entonces, si llegamos a convencer a la población urbana de cambios estratégicos, como tú mencionabas, en la forma de consumir, posiblemente tenemos un buen paso dado, ¿no? Y mire que justo como para seguir hablando un poco del tema del financiamiento, Grace comentó algo muy interesante que es el tema del transporte. El tema del transporte a nivel de ciudad implica un cambio bien interesante también, porque es cierto, hay estudios, porque, a ver, todo el mundo dice, quiero pasarme a un auto eléctrico. Bueno, sorpresa, resulta que no, todo el mundo no puede pasar todos los carros que existen en la actualidad con combustible a eléctrico por el tema de las baterías. No hay baterías, no alcanzaría, porque obviamente es un recurso también finito con el litio. ¿Qué pasa? La idea no es que a lo mejor todo el mundo se pase directamente a un auto eléctrico, sino entender, por ejemplo, cómo la ciudad puede proveer formas en la cual tú te puedes desplazar, digamos, a tu trabajo. Si estás en el centro y vives en Cumbayá, a lo mejor puedes tener tu carro pequeño eléctrico en Cumbayá, donde dejas en un parqueadero. Ojalá a futuro puedes tomar un metro, que además es eléctrico, hasta el centro de Quito, y en Quito ya puedes trabajar a lo mejor con una bicicleta, ya te puedes desplazar 10 cuadras más, 12 cuadras más. Entonces ya estamos viendo un tema integrado de transporte, donde justamente lo ves como una oportunidad de cambio también para, en este caso, reducir emisiones a partir de todos los vehículos que tienen combustibles fósiles, pero al mismo tiempo tú logras entender cómo la ciudad se puede mover justamente ahí. ¿Y cómo lo logras? ¿Y cómo cierras la parte del financiamiento? Claro, hay mucha gente que está muy interesada en que pase esto y puedes lograrlo justamente a nivel del municipio. Una de las formas bien interesantes, y discúlpenme si a lo mejor me explico, me dicen esto no lo entiendo, pero es de la idea. Por ejemplo, los municipios pueden emitir bonos. ¿Y qué son bonos? Es una forma de endeudarte. Entonces, tú ya no le pides a un banco, deme 800 millones de dólares para esto, sino lo que haces es que en vez de endeudarte directamente con uno, te endeudas con mucha gente. Creas como papelitos que le das a esta persona te da $100 por cada papelito y esperan recuperar en algún tiempo 110, $120. Esa es la idea. Y así tú te financias y obviamente te financias con una fuente real, porque todo el mundo tiene que usar transporte. En una ciudad como Quito, en una ciudad como Ambato, todo el mundo necesita. Entonces, de esa forma vas moviendo un poco y encuentras una forma en la que puedes financiarte como ciudad, haces todo un cambio en el tema, un ejemplo, en este caso, el de transporte, y obviamente puedes crear cosas muy interesantes a partir de entender esa visión de la ciudad ya más integrada, y ustedes urbanistas también tienen ahí todo, también obviamente un discurso bien interesante de cómo volver estas ciudades más inclusivas, y eso es un poco lo que al principio cuando hablamos del tema de los grandes acuerdos, lo que pasó en Hábitat 3 aquí en Quito en el 2016 fue eso, ¿no? Cómo volvemos las ciudades más inclusivas, cómo las volvemos más resilientes también, obviamente a todos esos impactos del cambio climático, y cómo entendemos y las volvemos un poco más sostenibles. Entonces, todo eso es lo que tratamos uno de los objetivos, de hecho, de desarrollo sostenible que tú mencionaste, el 11 justamente trata de las ciudades, de cómo podemos lograr esa visión más integradora de la ciudad, no verla algo tan frío, tan lejano, sino recordar que finalmente hay personas ahí, hay biodiversidad ahí, y también obviamente se crea este ecosistema. Algo que es curiosísimo en mi municipio, en el municipio metropolitano de Quito, es que el municipio tiene como, yo no me acuerdo el porcentaje, es más del 50% de la ciudad del municipio es área protegida. Porque Quito tiene un montón se encuentran incluso parques nacionales que atraviesan un poco la lógica del municipio, áreas de conservación, bosques o áreas urbanas como el metropolitano, es altísimo. Y esa integración es lo que tratamos de ver. Y es posible hacer esos financiamientos, y no es porque no es como para dar una cátedra, es que realmente es real, porque lo hacen.
lo pueden hacer y a nivel municipal funciona más, a veces mucho mejor que a nivel nacional, justo por estas dinámicas. Y bueno, completando eso, ¿no? También creo que hay casos en las ciudades en donde este tipo de visión ha permitido que las ciudades tengan mejores manejos, ¿no? Hablabas de Quito y hemos estudiado el caso del FONAC, que se ha vuelto hasta una referencia a nivel latinoamericano y también a nivel mundial, en donde se busca la protección de las zonas de recarga hídrica, pero con las comunidades, en donde la gente empieza a trabajar diciendo yo soy responsable de esto, pero también puedo ganar esto, y empieza a tener unas dinámicas más de comunidad, ¿no? De entender que el agua que yo puedo proteger aquí va a ir a la ciudad de Quito y serán los ciudadanos de Quito que estarán agradecidos. Y ese sentido común, servido de esa idea de hacer el bien común, creo que también es algo que hay que empezar a pensar en las ciudades, ¿no? Porque las ciudades tienen que empezar a entender que no están aisladas, que necesitan de la ruralidad, que necesitan de esas áreas protegidas, que se necesita tener una economía de sistema, como se entiende, para no pensar que la ciudad es aislada, ¿no? Y otra cosa que a mí me parece interesante de lo que cuentamos es el hecho de que tal vez es el momento de entender que el desafío puede mostrar también otras formas de hacer ciudad. Tal vez hablar de inclusión social a veces suena raro, hablar de género suena raro, pero igual, si toda la gente está incluida en el sistema urbano y además tiene buena calidad de vida, pues son gente que está produciendo para generar una economía de la ciudad que es más interesante. Y yo creo que es importante contarlo así, porque Quito es una de las ciudades que más aporta al PIB nacional, y es por su estructura urbana también, o sea, es cómo funciona, las dinámicas que genera, el interés que genera. Y aunque tengamos muchas áreas de protección, es que están bien protegidas para a lo que hay que responder ahora. Es que es suficiente con los parques que tenemos. Tal vez no. Y también creo que eso está faltando un poco, ese match que hablábamos justo antes, de que tal vez los ministerios tienen que hablarse entre ellos, que los ministerios tendrían que hablar con las secretarías deberían hablar entre las secretarías, y los ciudadanos deberíamos dejar de quejarnos y empezar a hacer propuestas también. Porque también creo que en las ciudades algo que es interesante es que estos debates generen propuestas. O sea, yo creo que hay que generar propuestas desde donde uno está, porque si esperamos que venga la ley, que venga el que vaya a decir, se nos va a ir nuevamente el tren. Y creo que algo importante es decir también que el tren no puede ser el mismo. O sea, el tren en América Latina es otra cosa tal vez no es correr detrás de la zanahoria como en Europa. Tal vez aquí es correr detrás de que lo que tenemos se fortalezca, sea más fuerte, y que si ahora somos del 20% de los bosques del mundo, pues seamos el 40%, y que tal vez por eso nos paguen luego, como decías, que nos den bonos. Y creo que ese cambio de visión, de dejar de vernos como dependientes, sino como acciones y cosas y gente que puede generar cosas, yo creo que es necesario. Y creo que el cambio climático aplicado dentro de la lógica de adaptarse y mitigar y ser resiliente, puede generar otras dinámicas. Entonces yo sí creo mucho en que creo que hay que dejar muy claro que el tren se puede ir. José Luis me puso a leer, ¿no? Porque yo dije voy a tener un economista, ya me fregué. Entonces yo leía también que hay estos grandes dineros que se están soltando en el mundo después de la COP28, pero van a tener que ser proyectos con género, con igualdades, con desarrollo de biodiversidad. O sea, ya no es solo el proyecto de la adoquín, pues. Entonces va a ser proyectos que son muchísimo más interesantes de hacer, y tal vez eso también ayuda a que haya otras dinámicas. Entonces a mí me parece, o sea, yo tengo los datos del cambio climático y puedo sentarme a llorar, pero yo sí creo que es el momento de darle ese salto, de decir, no, pues aquí está el tren. Yo tengo a mí me dejas, es un tema amplísimo y me dejas un par de preguntas. ¿Tenemos tiempo? No. ¿Nos quedan tiempo a las ciudades para adaptarnos? Tal vez tenemos que trabajar en procesos serios de mitigación con mucho garrote y poca zanahoria, porque si es que hemos intentado con muchas zanahorias en el tiempo. Tal vez Quito, por su historia de planificación, tiene
algo más de alternativas que he intentado usar como mecanismos. Se pusieron impuestos verdes a la circulación de vehículos, se pusieron mecanismos de captura de plusvalía antes de la misma Lotus a nivel incluso nacional, buscando que las ciudades financiaran a las ciudades, y no han funcionado. Yo creo que no. Tal vez deberíamos tener un garrote un poco más fuerte, pero nos queda tiempo. Yo sí creo que es una buena combinación de los dos, pero yo creo que sí falta un poco más de garrote en el país. Y es curioso, por ejemplo, tenemos países vecinos, en Colombia, en Perú. En Colombia es muy abierta la economía, muy de mercado, pero hay leyes muy estrictas, por ejemplo, para el tema de compensación. Cuando hablamos de compensación, obviamente todas las empresas, las industrias tienen un efecto sobre el ambiente, es normal. Cualquier actividad humana tiene un efecto sobre el ambiente. Entonces la idea es cómo compensas esto de alguna otra forma. Y obviamente el indicador universal usualmente es del dinero. No es el único, ojo, pero usualmente es más fácil. Entonces tú emites, por ejemplo, tantas toneladas de CO2 como empresa, tienes por ley que compensar. Y ahí es cuando dices, mira, voy a compensar reforestando, voy a compensar en un proyecto de agua. Eso no lo tenemos aquí todavía. Un poco para comentar a tu comentario, me parece que es interesante, pero una de las cosas más importantes que hemos encontrado quienes nos hemos trabajado en temas de cambio climático, sobre todo en ciudades, es la deficiencia de la información que tienes para poder hacer lo que tú dices. Entonces, ¿cuánto contamino? No sé, porque no está evaluado, porque el país no tiene unas métricas claras de evaluación de carbono, de emisiones. Pero tal vez ahí están los garrotes que hay que dar. ¿Ahí es del garrote? Sí, tal vez es el garrote, porque al final, verás, nos piden que tengamos un plan de acción, que tengamos todo listo para actuar, pero no sabemos dónde atacar porque no sabemos los datos. Y creo que sí, que falta rigor. O sea, es un país en el que necesitamos rigor para que estas cosas funcionen, porque los que nos van a financiar están en un rigor de eficiencia en lo que propones, ¿no? Entonces, creo que faltan los dos. Entonces, cuando tú hablas sí, yo creo que necesitamos más de rigurosidad, necesitamos más firmeza. Si no tenemos siquiera información para poder evaluar los problemas y el potencial cambio climático en el futuro, peor podemos trabajar en compensaciones. Hemos hecho estudios y hemos trabajado en algunos proyectos en los que te das cuenta que nadie sabe cuáles son las condiciones de riesgo de una ciudad. Y estamos hablando de las más evidentes, ¿no? Las directamente relacionadas con cambio climático. Las ciudades no tienen una evaluación clara del valor del suelo, por ejemplo. Entonces tú no sabes dónde cuesta y a quién le cae el garrote. Y eso me parece que es un tema importante, pero ahí entra mi segunda, digamos, continuando un poco con el tema. ¿Cuál es el rol desde el Estado, desde el municipio? Hay una percepción, o tal vez una percepción desde mi óptica, en el que el direccionamiento político es el único que está empezando a tomar sentido en cuanto a las decisiones hacia dónde van las ciudades y cómo se afecta la planificación. Se vuelve extremadamente político. Y quienes deberían chupar el garrote no están chupando, sin ánimo de ser ni blanco ni negro, pero también no se incentiva, no se le da una alternativa a la gente de a pie. O sea, tienes una economía en la que tenemos en Quito 40% de desempleo, de empleo no adecuado, y esa gente no está pensando en el cambio climático porque tiene que pensar en el día a día, ¿no? ¿Qué voy a comer hoy? Mientras que hay grandes empresas o industrias que podrían aportar un poco más. No digo que ser restrictivo necesariamente, pero que podrían aportar un poco más dentro de sus giros de negocio, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el rol del Estado desde esa óptica? ¿Cómo ven ustedes el rol tanto en la parte económica, en la parte de planificación? Tú comentaste algo bien interesante ahorita. Dijiste, el garrote a veces le llega a la persona más débil. Y es un poco real. O sea, el Estado de alguna otra forma sí tiene que velar justamente para que eso no pase. Para que las personas más vulnerables que se encuentran en condiciones económicas más vulnerables no reciban ese garrote más fuerte. Y ahí es donde hay que trabajar un poquito más en ese sentido. Justo tuvimos hace un par de semanas, hoy voy a hacer la cuña publicitaria porque de hecho ustedes organizaron un conversatorio súper interesante en la UTLA a través del municipio de Quito, que había sacado sus guías sobre soluciones basadas en la naturaleza. Cuando se me acerca una persona del municipio me dice, oye, me interesa mucho lo que tú has hablado sobre algo de créditos verdes para la economía popular. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de volver como a planificar mejor dónde vamos a colocar los vendedores ambulantes, tener esta lógica, y ahí es donde empieza a trabajar otra vez el tema del financiamiento, y ya no una visión solo del Estado. Es como que nos hemos pensado siempre que es el Estado el único que nos va a dar la solución a todo.
y realmente podemos también ser un poco más creativos con esas soluciones, viniendo, por ejemplo, de un sector tan dinámico como la economía popular. Para que tengan más claro, a veces es confuso. Tenemos unos nombres bien bonitos en Ecuador. El de las áreas protegidas es para morirse. Hay algunos que son reserva faunística y de conservación, o reserva faunística y de producción. Tenemos nombres bien bonitos. Pero bueno, en la economía popular en Ecuador se llama economía popular y solidaria. Es decir, hablamos básicamente del acceso que tienen las cooperativas de ahorro y crédito. Hay muchas personas que no pueden entrar al sistema financiero más formal como un banco, entonces apoyan justamente en esa visión solidaria de la economía. Nosotros apoyamos también a crear, por ejemplo, líneas de crédito verde. ¿Qué son líneas de crédito verde? Si tú quieres, por ejemplo, hacer el productor, un señor que está produciendo papas en Imbabur, quiere quitar muchos de los fungicidas, puede aplicar una línea de crédito verde para quitar esa línea de fungicida y poner algo que sea más orgánico o que tenga un mejor impacto. Ponerlo para nosotros en las casas, el típico ejemplo es el de la luz. Queremos tener focos que sean más sostenibles, nos pedimos un crédito y cambiamos nuestros focos, reduce más el consumo de la luz, que está tan de moda, sería algo excelente ahora. Y obviamente tenemos que pasar el banco o la cooperativa de ahorro y crédito, te da una tasa un poquito más bajita. Entonces es como un aliciente para que tú te inviertas con ellos, saques tu crédito, como es tu préstamo normal en cualquier banco, pero es un préstamo verde. Es un préstamo que tiene también otro tipo de tasa y para ti te ayuda porque vas a hacer un cambio, vas a ahorrar dinero también y obviamente nos ayuda a todo porque finalmente el banco también te está dando ese tipo de solución. Entonces esa es un poco la idea. Él me decía, el diseñador del municipio, para volver a la idea, ¿cómo podemos usar eso? Perfecto, utilicemos esos créditos verdes que ya tienen las cooperativas de ahorro y crédito también para dinamizar justamente esa visión en este caso puntual, de los vendedores ambulantes. Entonces, a veces sí necesitamos también, creo que nos falta ser como un poco más creativos, también falta información, ¿de acuerdo? Y en el lado financiero es así, mucha gente no tiene ni idea de lo que estoy hablando ahorita. No sabe que puedes ir a algún banco y a lo mejor te van a dar una tasa un poquito más baja para ayudarte a ser más verde en algo, en tu casa, en tu negocio, y eso no lo saben. Entonces, muchas de las cosas que estamos tratando de trabajar también es en mejorar esos flujos de información desde el sector financiero para que la gente lo pueda hacer, o las empresas, los constructores, los arquitectos también han hecho proyectos muy chéveres utilizando menos agua, pero a veces lo hacen por su cuenta y no saben que a lo mejor pueden conseguir un mejor financiamiento de algún banco justamente por este cambio verde que quieren lograr. Y hablar también de coeficiencia y hablar de todo eso aquí en Quito por lo menos ha generado debate, pero no haya llegado a un debate real, ¿no? De beneficios. Y fuera de un estigmatismo de venta de pisos y no sé qué, sino ir más allá de que tal vez esto empuja a que haya otro mercado de inmobiliario que se desarrolla o que se ha vuelto un ejemplo para otras ciudades. Entonces yo creo que el debate también tiene que ayudar a que la gente sepa lo que pasa. Yo no estoy muy de acuerdo en que el garrote le cae al más débil solo porque sí. Le cae al más débil porque lamentablemente nuestros sistemas están basados en que el más débil soporte todo para que los que más tengan viveza, como hemos visto ahora en las noticias, pues tengan una vida diferente, ¿no? Y creo que ese es el problema. O sea, creo que hay que empezar a entender que esas personas vulnerables tienen que entender de su vulnerabilidad, de su riesgo, pero también de su capacidad. Creo que la economía basada en la solidaridad se vuelve algo importante porque no todo el mundo tiene acceso a todo y el crédito, si yo voy a buscarme un crédito para hacerme una casa más verde, pero mi casa está en un barrio informal que no tiene nada, ya el sistema le quitó. Ya sea, no puedes, tú no puedes. Y entonces llegas a un punto en que vamos a volver a caer, en que el tren se nos va a ir y vamos a decir, ¿y dónde me quedé? Entonces yo creo que es importante también de lo que tú dices, José Luis, es que el asunto de pensar en estos cambios viene sí tal vez del garrote, sí de la zanahoria, pero también viene de la estructuración misma, del saber que todos estamos en riesgo y que dependemos todos de todos. Hemos trabajado en barrios de ladera en donde la gente siempre fue pensada como el que invadió el bosque y malditos que por su culpa. Pero si cambias la idea de que ustedes ahora son los protectores del bosque, en sus barrios vamos a hacer infraestructura que nos protegen a nosotros, pero no una infraestructura que gana, o sea, pones plata en los bolsillos de la gente que hace lo de siempre, sino hay gente que innova, que hace cosas nuevas, tal vez se vuelve interesante. Y yo quiero volver al rigor porque me parece que el rigor no es malo. O sea, yo creo que el rigor
por haber estado muchos años fuera, el rigor te da una visión de eficiencia y de austeridad. Entonces yo creo que el rigor tendría que ayudarnos a eso. Entonces creo que las ciudades ahora particularmente tienen que empezar a entender cómo cada segmento de la ciudad va a tener unas responsabilidades. Entonces, si yo estoy en ladera, voy a tener que construir para evitar riesgos. Si yo estoy en la planicie, ¿qué tengo que hacer para amortiguar los riesgos? Entonces, creo que hay que empezar con otras estrategias de ciudad, a pensar más allá de las cosas de manera seccionada, sino ya a juntar un poco más. Pero también me parece a mí que hay un problema grave, es que el hecho de que la gente, como tú bien lo dices, no sepan de estos créditos verdes, hacen que se pierdan oportunidades. Entonces, espacios como estos que dicen, oiga, si usted quiere cambiar su casa y quiere hacerla más verde, hay créditos, se vuelve importante. Y luego también viene todo lo que es formativo, ¿no? También en las ciudades hay que empezar a arriesgarse y a experimentar, porque no es lo mismo el panel solar en Alemania que el panel solar en Cumbayá. Pero no hay financiamientos, no hay ayudas, no hay proyectos municipales, no hay proyectos de inmobiliarios que quieran ir más allá para mostrar el camino de otro tipo de inversiones en la ciudad. Entonces creo que estamos en un buen momento, no tenemos tiempo y es preferible pensar que ya no hay tiempo para correr, porque mira que esto del cambio climático se habla desde el 70, en el 64 ya decíamos no a este tipo de desarrollo. Ya los italianos dijeron no hay que desarrollarse así y estamos en el 2024 diciéndonos chuta, ¿cómo vamos a hacer? Entonces ya no hay tiempo. O sea, yo prefiero pensar que no hay tiempo y que hay que empezar a entender cómo las ciudades, desde la planificación, desde la economía, desde el ambiente, desde todos los sectores, tienen que entrar en esto. Trabajé muchos años con algunos estudiantes en Llano Chico y en Llano Chico había un proyecto municipal que quería hacer un desarrollo de un barrio cualquiera como cualquiera. Cuando salías de la escala, Llano Chico era el único que tenía verde en todo el alrededor y tal vez la planificación ahí no era un barrio, era otra cosa. Y cuando hablamos de naturaleza en ciudad, también, no, sí hay mucho verde, aquí estamos a 22, pero bajas nuevamente a mi Llano Chico o bajas en Calderón y no hay verde. Entonces, también es eso, ¿no? Es entender que el desafío es ahora. No hay tiempo, traemos un montón de años de un sistema que no funciona y que ya la gente más vulnerable no puede resistir más golpes y entonces hay que entrar en la idea del bien común. A mí me parece interesante lo que dices y me trae a colación. Recientemente pasaba en alguna red social publicidades de cuando en los 60s el plástico era una cosa muy innovadora. Y hay incluso unas imágenes en que se ven niños que llegan con la cigüeña en empaque de celofán. Los Tupperwares. Eso sería bueno. Y entonces era una forma de progreso, era una forma de desarrollo. O sea, si tienes botellas de plástico, eres lo que tienes que ser en la sociedad. Y ahora nos pasa un poco lo mismo y nos ha venido pasando por muchos años porque la idea del cemento termina traduciéndose en una forma, en el imaginario de la gente, en el desarrollo. Entonces, tú quieres hacer un diseño innovador de una casa, de una vivienda, en Caña, en Guadúa, lo que fuera. No, espera un rato. A mí me gusta en cementito. Eso sí vale. ¿Cómo cambiamos estas dinámicas? Porque yo tenía en mi cabeza una pregunta en la que el gestor de la política de participación en las ciudades deberían ser los municipios. Uh-huh. Pero a veces no parte solamente con el garrote, sino con la información. ¿Cómo le dices a la gente? Eso del cemento ya no va. Ahora hay que cambiar un poco estas dinámicas del entender el desarrollo, entender el paso social que implica tener una vivienda cuando no es de cemento, sino es de madera, de guadúa o de lo que fuera, dependiendo de los entornos en los que te encuentres, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo quiero empezar por algo malo y luego terminemos con algo bueno, por favor. Voy a empezar con algo malo. Justo ahora con todas estas disminuciones del IVA, ¿no? Lees los 18 productos y no hay ni uno, pues ni madera, ni tierra, ni nada, ni aislamientos naturales, porque también por ahí tenemos una doble vida. Pero dices, ¿cómo quieren motivar a un cambio si no hay ayuda, ¿no? Entonces hay menos para el hormigón, menos para el acero, dices. ¿Y estos otros?
Y entonces vuelve la misma cosa, o sea, seguimos pensando en un desarrollo por sectores influyentes. Entonces los que somos hippies y hacemos sostenibilidad, somos hippies, no estamos todavía codeándonos, ¿no? Pero bueno, ya vamos llegando. Pero me refiero a que es eso también. Es que tal vez no estamos organizándonos, es que tal vez la gente que está haciendo cosas no lo está haciendo para que se vea y que se entienda como una alternativa. Te voy a contar un caso en Francia cuando yo empecé haciendo sostenibilidad en el 2005, ya. Suena viejo, pero no es tanto. Ahí cuando se hablaba de sostenibilidad era así como, estos hippies, o sea, viva el hormigón, viva el plástico, ¿no? Y mira, ahora Francia está empujando un montón de normas, de leyes, cambiaron las normas, nos tocó correr detrás de la eficiencia para los edificios nuevos, porque si no, no habían subvenciones. Y entonces como que toda la máquina de guerra del Estado hizo todo para empujar nuevas maneras de hacer el país, ¿no? Entonces yo sí creo que para que pasen esas cosas hay que decir la verdad. El acero que traemos es un acero importado. El hormigón que producimos tiene un alto impacto ambiental. La madera que usamos, no toda la madera está certificada. Los aislamientos que traemos vienen de todas partes y en otras partes ya se están dejando atrás porque son cancerígenos. Y te hablo de esos 3 segmentos porque son cosas que nosotros trabajamos. Y sin embargo, la gente sigue pensando que es progreso, pero creo que viene de eso. Imagínate que ahora en los divas menos sigue siendo el hormigón, entonces la gente va a seguir haciendo hormigón. Hemos hecho algunos trabajos de investigación en donde los bloques no cumplen la norma y cuando va a haber un terremoto se van a caer, pues. Y ya no solamente es la norma, es toda la responsabilidad que existe en el hecho de dejar hacer. Entonces yo sí creo que para cambiar, primero los que somos más hippies y estamos en esto, como decías tú, que estamos luchando para que la gente entienda y sepa, habrá que organizarse para mostrar que hay otras maneras de hacer. Nosotros hemos tenido la experiencia que hablamos de planificación ecológica y la gente que ha hecho la ley dice, no, eso no se puede hacer, o sea, sí, perdóname, sí se puede hacer y hay que hacerlo porque es necesario. Entonces yo creo que el romper esas cosas desde nuestras trincheras, desde nuestras organizaciones, se van a volver necesarios, porque si no la gente va a creer que el hormigón sigue. Mira, en Francia, porque tengo igual mi doble vida con Francia, en Francia se están cayendo los balcones. Y se están cayendo los balcones porque no hay un buen tratamiento del hormigón, porque el hormigón tiene un ciclo de vida y porque no está pensado para existir toda su vida. La tecnología tiene que cambiar. Y también igual en Europa ya se está pensando en edificios de más de 20 pisos en madera. Entonces, yo sí creo que para que cambie hay que ponerse a la luz de estas discusiones, hay que entender que hay nuevas alternativas y tal vez dejar de ser tan metidos en nuestros mundos de hippies y salir, porque es la única opción, o sea, no nos queda de más. Sí, a mí me gustó mucho algo que tú dijiste sobre el tema de arriesgarse en la parte de la planificación, en la parte de la vivienda. Yo creo que obviamente hay un rol muy importante en la arquitectura, en la planificación urbana, en la planificación también territorial. Es justo eso, ¿no? Entender, arriesgarse a irse más allá de lo que se ha establecido al momento del hormigón, de entender que desarrollo solo significa pavimento, carretera y hormigón y bloque, y entender que realmente sí se puede arriesgar a tener otro tipo de concepción, tanto en la ciudad como en la creación justamente de este tipo de desarrollo que es lo que buscamos. Y a veces el garrote vuelve, de hecho no viene solo de aquí. Les voy a dar un ejemplo. La Unión Europea lanzó hace unos años el Pacto Verde. El Pacto Verde es básicamente una forma en la que ellos se comprometen a un montón de compromisos ambientales, incluido el tema de que importan a la Unión Europea. Y ahí, aunque suene raro, realmente nos afecta a nosotros, porque nosotros exportamos muchos productos a la Unión Europea que ahora tienen que ser casi cero deforestación. Con el ejemplo que diste, ya tienen que tener todos unos lineamientos ambientales, no es decir, ya no podemos exportar como exportábamos antes. Eso le obliga a los exportadores ecuatorianos que tienen que cambiar sus formas a formas más sostenibles. Entonces ahí volvemos al tema de que el garrote a veces ya está impuesto por mucha gente. Si quieres sacar camarón, si quieres sacar banano a la Unión Europea, tienes que cambiar mucho de tus procesos para volverlos más ambientales. Y ahí entra, y esa idea también de integrar, de ser integradores es clave entre el tema del financiamiento, entre el tema de las políticas nacionales, en este caso políticas internacionales, entre la parte social, entre la parte local, cómo vinculamos todo eso. No es imposible, porque hay buenos ejemplos.
A veces hay que ver que tampoco podemos esperar que caigan todas las políticas exactas, sino que realmente podemos empezar a la marcha a hacer cambios. Y eso nos ha pasado justo con lo que hacemos con la economía popular, a hacer cambios desde... No hay una política todavía nacional clara al respecto de estos créditos verdes, estos préstamos verdes, pero los bancos hace rato están haciendo esto. Las cooperativas de ahorro y crédito ya están enganchadas también haciendo esto, y obviamente podemos demostrar, dice, si es posible, sí se puede, tal vez no, y lo que nos da un poco de pena a veces es que existe la oferta de estos productos, de estos créditos verdes, pero la gente, como les decía, con lo que tú dijiste, no saben y se pierden a veces la oportunidad, pero existen, y eso es un poco lo que tratamos de demostrar, y hay mucho cambio muchos cancha todavía para hacer muchos temas prácticos y demostrar que sí es posible estos cambios. Es interesante lo que dices, me parece que es un tema enorme, yo estoy súper consciente de eso, creo que tenemos que hacer un par de otros episodios hablando de las especificidades, pero dentro de todo esto, a mí, un poco para ir ya cerrando la discusión, me da un aire de esperanza. Creo que cada vez hay más profesionales que están entrando en esta forma responsable de ejercer sus profesiones. También hay que ser honestos y pensar que una cosa que no sé si me decías tú, la verdad, el decir la verdad y eso en un mercado, en una sociedad que se rige por ciertas normas de mercado, se complica porque nosotros vemos mucho blanqueo ambiental, ¿no? Mucho greenwashing en muchos sectores, en muchas industrias, ¿no? Muchas industrias se dicen a sí mismos cero carbono, cero emisiones, cero todo, y no se ve tan así desde la realidad. Y la posibilidad del acceso al financiamiento me parece que en las ciudades es súper importante. Empezar a cambiar esta matriz de política pública, que la normativa empiece a asumir estas directivas que permitan que haya un poco más de garrote con firmeza y con rigurosidad, pero que también hay unos incentivos que beneficien a muchos y que a través de eso tengamos un impacto mayor, ¿no? Un poco para ir cerrando, no sé si nos quieren ayudar con unas conclusiones, unas palabras de cierre sobre el tema. Primero agradecer, ha sido una conversación agradable y les agradezco mucho por este momento. Yo creo que el cambio climático es un buen desafío, no hay que tomarlo a la ligera, pero sin embargo creo que es una buena oportunidad. Creo que el tren del financiamiento para proyectos verdes está ahí, hay que prepararse. Y creo que hay que asumir la responsabilidad de los roles de los actores. O sea, creo que para poder avanzar en este tema, cada actor tiene que asumir su rol. Y creo que hay que asumir ese rol con innovación, con creatividad, yéndose fuera de lo que sabemos y tal vez experimentar más allá. Pero yo sí tengo una visión positiva de estos cambios, porque además tengo hijas y creo en un mundo diferente. Y creo que es importante que de donde estés hagas ese cambio. O sea, creo que no esperes a que todo cambie, tienes que cambiar tú. Y creo que esa idea de la famosa teoría del cambio tiene que ser para ti una manera de aportar y dar la responsabilidad a los actores para crear estos nuevos mundos que son necesarios y que ya no hay tiempo para seguir pensándolos, hay que hacer. Sí, yo pienso mucho en el tema de oportunidades también. Creo que hay que ser creativos justamente para encontrar esas oportunidades, salirnos un poco, pensar un poco más allá. Nos da miedo comunicarnos, es complejo. La gente que trabaja en medio ambiente es complejo cuando habla con esos temas de financiamiento, por ejemplo. Curiosamente me da la impresión que la gente que están en los bancos, que están en el mundo financiero, es como más abierta a tratar de entender lo ambiental, pero al revés, la parte financiera cuesta mucho, por ejemplo. El tema de arquitectura también cuesta mucho para los ambientalistas entender de qué me están hablando. Y tenemos que empezar a crear, a veces yo digo, estos intérpretes como de lenguas, hay que hablar también de estos intérpretes intersectoriales, interdisciplinarios, que puedan justamente conectar. Hay que abrirse a escuchar otras visiones, otras ciencias y encontrar esas oportunidades dentro de todo ese mecanismo de creatividad. Así que eso es algo que todavía está ahí y que hay muchísimo campo todavía para desarrollar. Y trabajar juntos. Trabajar juntos. Uh-huh. Sí, yo estoy clarísimo, me parece que el rol de la política pública, como tú decías, de los entes estatales, de las distintas escalas del gobierno, es fundamental para asumir estos roles, que tú decías, los roles de cada uno, pero también la sociedad, el día a día, el cada uno. Camina si puedes y no meter el auto hasta la ducha, como digo yo. Porque la gente tiende a vivir bajo estas
estrictas normas del status quo que les hacen difícil los cambios en el tiempo, y esos cambios que tienen que venir de una responsabilidad ciudadana. Con eso queremos cerrar el programa. Ha sido una charla súper interesante y muy informada y nutrida. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Recuerden vernos en Spotify y en YouTube. Esto es Ciudad Micrófono, hablando de ciudad. Gracias.